abrazo de Messi es una muestra que hemos realizado junto al equipo curatorial, que es Marcela Furlani y Edgar Murillo, en donde aborda la problemática del ídolo del póster como temática y ronda a través de eso en diferentes caminos y va para diferentes lugares, traduciendo al menos mis contenidos, mis vivencias o lo que yo he ido captando de la cultura mainstream o cómo me ha ido afectando a mí la cultura mainstream y hegemónica a través de la publicidad y sobre todo de la televisión. Bueno, trata de traducirlo en piezas artísticas, la mayoría son pinturas, pero hay otro tipo de producciones. Y hace como una traducción en la que no se queda con la imagen puntual del ídolo del póster, ¿ok? Sino más bien que lo utiliza como metáfora para trabajar cuestiones que tienen que ver con las prácticas de la pintura, o sea, que tienen que ver con cuestiones formales, que tienen que ver con ejercicios de la pintura. Pero sí que arranca desde una iniciativa que tiene que ver con el ídolo y su problemática, pero no el ídolo puntualmente es de lo que vamos a hablar o de lo que yo voy a hacer hincapié, sino más bien que la existencia de un ídolo, y en este caso un ídolo del póster como yo le llamo. ¿Por qué es importante lo del póster? Porque es un ídolo de la cultura mainstream, de la cultura de la TV. ¿Cómo este disparador, por así decirlo, que es el ídolo, tiene diferentes lugares para dar vueltas y para charlar, y afecta tanto a la cotidianidad de uno, ya sea en el país en el que vivas, hay un ídolo del póster, ya sea que te guste el deporte o la música o cualquier otra cosa, hay un ídolo del póster. O sea, hay algo que la cultura pone como vara, ¿okay? Como modelo a alcanzar. Es una especie de aspiracionalismo, pareciera. Tal vez la palabra aspiracionalismo no es la más acertada, pero sí que hay una aspiración a. ¿Por qué? Porque el ídolo del póster, que está pegado ahí en lo alto, con unas cintas, en una situación idealizada, porque está o festejando un gol. Pongamos el caso de Messi, que es el que vengo trabajando, digamos, el que utilizo yo, ¿no? Festejando un gol o levantando la Copa del Mundo. Eso es a lo que nadie va a acceder. Y digo nadie porque, obvio que hay gente que accede a eso, pero digo nadie porque para la cantidad de gente que hay buscando aspirar a eso, es nadie el que llega ahí. Eso es un poco digamos, de lo que hemos venido trabajando con el equipo curatorial con respecto a la muestra. La muestra del abrazo de Messi es una muy feliz experiencia, es el resultado de una muy feliz experiencia. En realidad Juan Pablo Incirilo es un artista muy joven, pero que en realidad tiene ya una trayectoria que lo antecede. Él lleva muchos años ya trabajando e inició su carrera en la provincia de Mendoza, pero ha tenido un desarrollo también fuera de la provincia. En Buenos Aires ha hecho un trabajo realmente interesante y se ha insertado en otros contextos. Tras un periodo de tiempo donde él no vivió en la provincia de Mendoza, vuelve y de algún modo se revincula con Edgar Murillo y conmigo para recuperar esta práctica curatorial en equipo. La habíamos tenido en el año 2011 en Diagonal Espacio de Arte, que fue un espacio que yo tuve durante 13 años, y en esa ocasión él hizo una exposición que se llamó La Marcha de las Alergias. Esta exposición fue bastante particular y de alguna manera constituyó este momento inicial de trabajo y de conocimiento que fuimos después cada uno teniendo uno con el otro a través del tiempo. Pasados los años, Juan Pablo vuelve a la provincia de Mendoza, se revincula con Edgar y luego conmigo y piensa que es interesante volver a exponer en la provincia una muestra, no para conmemorar aquella experiencia que habíamos tenido, sino para hacer una relación y un análisis y una confrontación también a través de lo que había ido sucediendo en su obra a través del tiempo y en su vida.
Entonces el abrazo de Messi representa una práctica poético-simbólica, porque él parte de un posicionamiento donde se vincula con la práctica deportiva del fútbol. Es un título muy sugerente y particularmente hemos inaugurado la exposición en un momento de la historia argentina en donde estamos transitando el final del Mundial, pero no fue así como fue proyectada la muestra. Esta exposición debió ser inaugurada hace 1 año y medio atrás, en el año 2021. Entonces, esta vitalidad que tiene la exposición y esta poética que Juan Pablo ha ido desarrollando a través de la práctica artística, se ha ido resignificando a través del tiempo. El abrazo de Messi es una propuesta que toma de un hecho de la vida real, un personaje que estaba en conflicto con la sociedad argentina, que hace muchos años tenía una práctica descollante en el Barcelona y no así en la selección argentina. La gente veía este conflicto y de repente Juan Pablo lo toma, lo poetiza y lo problematiza a través de la pintura. Toma esta idea y la lleva al planteo del ídolo del póster y de la reconciliación. Son 2 conceptos que van a estar constantemente en las distintas capas de sentido que propone la obra de Juan Pablo Incirilo, donde la pintura va a tener un papel muy protagónico, pero van a aparecer prácticas del arte contemporáneo, híbrido, el uso del objeto, la práctica instalativa y una lectura que se da en sentido transversal a través de los 3 pisos. Cada uno de ellos tiene un título que le da entidad a distintas preguntas que se hace el artista. No son afirmaciones, sino que él dice: ¿soñaste ser el ídolo del póster? La creación no ha terminado todavía. Un inmenso convento sin Dios. Son todas palabras con las que nuestro artista, apropiándose de pensadores, apropiándose de palabras, apropiándose de imágenes, productos de la cultura mainstream, apropiándose de la poética que lo moviliza de la pintura expresionista alemana, teniendo como referentes autores que son muy cercanos a su sensibilidad. Bueno, él se apropia y también entrega. La obra de Juan Pablo estaba muy consolidada sobre un imaginario vinculado al cómic, por ejemplo, o a personajes muy reconocibles como Batman. Ese ha sido un ícono sumamente reconocible de la obra anterior de Incirilo. En esta exposición, Incirilo hace una ampliación de esta idea del personaje y empiezan a aparecer nuevas configuraciones en donde, por ejemplo, la sombra, el fantasma, la forma, pasan a ser esos personajes que habitan esa pregunta sobre si soñaste ser el ídolo del póster. La muestra, creo, de Juan Pablo Incirilo, que hemos ido acompañando con Edgar Murillo a través de 2 años, a través de reuniones regulares, de conversaciones, de discusiones, de intercambios, de conversaciones particulares que Juan Pablo fue teniendo con Edgar y algunas conmigo, ponía en juego todo el tiempo nuevas prácticas, nuevas obras. Entonces, lo que hoy podemos ver en la Mansión Stoppel es un recorte sobre una gran producción de obras que ha ido realizando Juan Pablo Incirilo a través de más de 1 año y medio, más lo que él traía a la hora de acercarse a nosotros, y con eso, bueno, estamos haciendo esta jugada, esta puesta en acto sensible y en acto público del pensamiento poético de Juan Pablo Incirilo. Pero en algún lugar entre órganos vitales